te vas a TK Santander en 1993 hasta el 95 y empiezas, en este caso, empezáis, mejor dicho, jugando y perdiendo Supercopa contra el mítico El Gorriaga Bidasoa. Y a mitad de temporada destituyen a Javier García Cuesta y entra Julián Ruiz. Aquí me gustaría preguntarte, más allá de la etapa en Santander, que habrá tiempo para hacerlo, ¿es verdad que cuando llega un entrenador nuevo las ilusiones se renuevan, hay ganas de demostrar que tienes sitio si no lo tenías, o que te ganas, digamos, el puesto que ya mantienes? ¿O es un poco lo que se suele decir de cara a la prensa? Bueno, yo creo que fue una tormenta perfecta. La cuestión aquí fue que García Cuesta empezó con el equipo. García Cuesta es un entrenador muy exigente. En aquel momento era todo con mucha dureza y tenía un equipo complejo y complicado, ¿no? Había muchos jugadores. Yo me acuerdo que en aquella época había 2 jugadores que solo jugaban Champions. Imaginaros, habíamos contratado 2 jugadores únicamente para los partidos de Champions. Eso era un verdadero lujo. Había contratos de 18 millones de pesetas. Los precios del presupuesto que tenía en aquel momento el TK Santander era espectacular. Y bueno, pues García Cuesta, que era un entrenador con mucha experiencia, pues bueno, le costó manejar el vestuario. Yo era muy joven todavía, pero no era consciente. Pero bueno, al final las cosas no fueron bien y fue muy honrado diciéndole al presidente, a José Casuso, que no continuaba. Y en el parón de Navidades todo cambió. Entonces ahí Julián Ruiz empezó con el equipo. Tenía una relación, claro, al final en los equipos tienes el poli malo, que es el primer entrenador, y el poli bueno, que es el segundo entrenador. Entonces ¿Suele ser así? Bueno, yo creo que al final el segundo entrenador es el entrenador que está más cerca de los jugadores y que pues se toma las cervezas con ellos y hace un poco de confidente, ese mix, ¿no? Puede ser en algunos casos puede ser hasta el capitán, ¿no? Y en este caso Julián Ruiz, era esta parte. ¿Qué pasó? Que al no estar García Cuesta, pues tú le das, esto pasa mucho en el fútbol, ha pasado mucho después, le das la dirección del equipo a Julián Ruiz, y Julián Ruiz simplemente tiene que dejar que el equipo sea feliz y que fluya. Y básicamente es lo que hizo. Julián consiguió que el equipo fuera feliz, que todo fuera, y el talento que había en el equipo, pues era tan grande que prácticamente no había que hacer mucho, simplemente no estropear el ambiente, que las cosas fueran, y ese equipo, pues eso, a partir de Navidades empezó a ganar las cosas, y ese año ganamos la Liga y la Champions. Sí, señor. En el primer formato de Champions que existía, que como luego lo conocimos hasta que se cambió a Final Four, sí, fue ese primer año, y fue espectacular. O sea, que pues con Matt Olson, Tadeusz Jakimovic, Mateo Garralda, Chechu Bielda, Javier Cabanas, Albert Urdiales, Rodrigo Reñones, Juan Domínguez, Además es curioso porque ganáis la Liga. Después de perder la Supercopa contra Bidasoa, ganáis la Liga contra Bidasoa. Os tomáis la revancha y después ganáis la Champions contra Braga en aquel formato de final a doble partido. Sí, total. Y eso, fue ya te digo, fue espectacular. Y Julián lo que hizo simplemente es, que la cosa fuera fácil. ¿Qué pasa? Que al año siguiente Julián Ruiz sigue en el equipo, pero en este caso toma el liderazgo como primer entrenador. Y la cosa se empieza a complicar. Ya no era el poli bueno, sino que había pasado al rango de poli malo, sí, de poli más malo, porque tenía que dar las órdenes, porque es el jefe. Y en ese momento además también se ficha a Jovanovic, Nedeljko Jovanovic, y entonces también la llegada de una estrella como Nello pues empieza a generar otra vez de nuevo un ambiente un tanto enrarecido. Y ese año también sufrimos, ese año al final ganamos la Copa del Rey, que la ganamos en Ciudad Real, pero también sufrimos altibajos a nivel de resultados porque el ambiente no había funcionado. Cuando hablamos de vestuarios así grandes, esos son las dificultades a las que se enfrenta un entrenador.